Un director ejecutivo multimillonario encuentra a un niño negro en la tumba de su padre y se queda paralizado ante lo que dice a continuación. Damian Gray se encontraba al borde de la tumba de su padre, con sus costosos zapatos hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda, el peso del momento oprimiendo su pecho. Había venido allí muchas veces, siempre solo, siempre buscando algo que nunca encontraba. La pulida lápida que tenía ante él brillaba a la tenue luz del cielo nublado. El nombre Harrison Gray estaba grabado en letras firmes y definidas. Era inconfundible quién había sido su padre, un ícono del mundo empresarial, un filántropo que había construido un imperio que abarcaba continentes y un hombre cuya mente aguda había convertido innumerables empresas en oro. Pero allí, Damian no podía escapar del vacío que lo había perseguido a cada paso de su vida adulta, a pesar de todo el éxito y el poder que había acumulado. Una suave brisa agitaba las hojas de los árboles cercanos. Sus ramas se mecían como si susurraran secretos que solo ellos conocían. La mirada de Damian se detuvo en la tumba, con un nudo en la garganta. La muerte de su padre había dejado un vacío enorme en su vida, un vacío que no podía llenar ni con dinero ni prestigio, ni siquiera con la adoración de los innumerables rostros que lo rodeaban a diario. Lo había heredado todo: la empresa de su padre, su fortuna, su nombre, pero nada de eso le había traído paz. Era como si hubiera pasado toda su vida viviendo a la sombra de un hombre al que nunca pudo complacer del todo. Un hombre que nunca le había hecho sentir suficiente. Los recuerdos llegaban sin que los llamara, arremolinándose en su mente como una tormenta. De niño siempre había sido el segundo mejor, el segundo a ojos de su padre, el segundo después de la empresa, el segundo después de todo lo demás. Harrison Gray exigía nada menos que la perfección, un estándar que Damian nunca pudo alcanzar. No era que su padre no lo hubiera amado, lo había querido, a su manera fría y distante, sino que el amor nunca había sido suficiente. Siempre se trataba de logros, siempre de resultados. Damian recordaba las largas horas pasadas en las salas de juntas, las cenas tranquilas donde su padre se sentaba a la cabecera de la mesa, hablando de acciones, bienes raíces y números mientras su hijo permanecía en silencio, con el peso de su incompetencia oprimiéndolo. Nunca había sido el hijo que su padre quería, y quizás, en el fondo, esa había sido la mayor fuente de su decepción. Nunca había sido el hijo capaz de continuar el legado con la misma crueldad, la misma precisión fría. Nunca había sido el hijo capaz de enorgullecer a su padre. Y ahora, de pie ante la tumba de su padre, Damian se preguntaba si el resto de su vida siempre se sentiría así, vacía, vacía, una lucha constante por estar a la altura de algo imposible. El legado que su padre había dejado se sentía más como una carga que como una bendición. Él era quien tendría que llevarlo, quien tendría que asegurarse de que el imperio nunca se derrumbara. Pero, ¿era realmente suyo? ¿Era algo que aún deseaba? La pregunta lo carcomía, y por primera vez se permitió considerar la posibilidad de que tal vez el legado de su padre no fuera el camino que debía seguir. Mientras sus pensamientos daban vueltas, Damian sintió una presencia en el límite de su conciencia. No estaba seguro de por qué tardó tanto en darse cuenta, pero allí, sentado al pie de la tumba, había un niño pequeño. Damian parpadeó. La sorpresa lo sacó de su ensoñación. El niño no tendría más de 10 años, era pequeño y delgado, y sus ojos oscuros y expresivos parecían demasiado mayores para su edad. Su piel era de un marrón oscuro, y su ropa, sencilla pero desgastada, denotaba modestia. El niño estaba sentado con las piernas cruzadas en el césped, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando fijamente la lápida que tenía delante. El suave zumbido del viento pareció detenerse un instante, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Damian se quedó inmóvil, con la mirada fija en el niño. ¿Qué hacía un niño así allí? No pertenecía a ese lugar. Este era un lugar para dolientes, para personas con vínculos con Harrison Gray, familiares, amigos, colegas, y sin embargo, este chico, este desconocido, parecía completamente fuera de lugar. No tenía por qué estar allí, y sin embargo estaba allí, sentado como si tuviera todo el tiempo del mundo para contemplar a un hombre al que nunca había conocido. Durante un largo instante Damian no supo qué hacer. La presencia del chico le parecía surrealista,
como un trocito del mundo ligeramente desenfocado. Se preguntó si debía decir algo, si debía preguntar quién era el niño, qué hacía allí. Pero dudó, sin saber cómo abordar la situación. El silencio entre ellos se prolongó. Una silenciosa tensión se apoderó del ambiente, hasta que el chico finalmente miró a Damien, con una mirada directa e inquebrantable. No había miedo en los ojos del niño, ni incomodidad ante la visita inesperada. En cambio, había una extraña sensación de calma, como si estuviera esperando algo que incluso había estado esperando. Damien se removió incómodo, sintiéndose repentinamente fuera de lugar. ¿Puedo ayudarle?, preguntó finalmente, con una voz demasiado cortante en contraste con la quietud del cementerio. El niño no se inmutó, ni siquiera pareció reaccionar a la pregunta. En cambio, simplemente siguió mirando a Damien, con una expresión indescifrable. «Sé quién eres», dijo el niño en voz baja. Su voz contrastaba sorprendentemente con su apariencia juvenil. Era profunda, mesurada, como si cada palabra tuviera peso. Damien parpadeó, sorprendido por la afirmación. «Eres Damien Gray», continuó el niño. «El hijo de Harrison Gray». A Damien se le encogió el pecho. Había esperado muchas cosas, pero no esto. «Yo estoy seguro de que conoces a mi padre», dijo con tono cauteloso. «¿Pero cómo me conoces?» Los labios del chico se curvaron en una leve sonrisa, casi cómplice, aunque sin calidez. «Sé muchas cosas», respondió enigmáticamente, con un brillo en los ojos que le provocó escalofríos en la espalda a Damien. «Más de lo que crees». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un enigma que Damien no pudo descifrar. La mirada del chico se detuvo en la lápida y, durante un largo instante, no volvió a hablar. Era como si estuviera perdido en sus pensamientos, contemplando algo mucho más allá de su comprensión. Damien se quedó allí, sin saber qué hacer, mientras el peso del momento lo oprimía. La presencia del chico, la forma en que había hablado, parecía más que un simple encuentro extraño. Se sentía importante, como si el niño estuviera de alguna manera ligado a la esencia misma del legado de su padre, a los secretos que Damien nunca había podido descubrir. Pero, ¿qué podía saber un chico como este sobre Harrison Gray, sobre el hombre que había construido un imperio bajo sus propios términos? Dio un paso al frente, pero el chico se levantó de repente, moviéndose con una gracia sorprendente para su pequeña estatura. Se apartó de Damien, lanzando una última mirada a la tumba antes de empezar a alejarse, su pequeña figura desapareciendo en la distancia brumosa. «¡Espera!», gritó Damien con voz insegura, pero llena de una repentina necesidad de comprender. Pero el chico no se detuvo. Simplemente siguió caminando, desapareciendo entre las filas de tumbas como una voluta de humo. Damien se quedó allí, mirándolo fijamente, con una extraña inquietud instalándose en su estómago. Algo acababa de cambiar, algo importante, algo que no podía comprender del todo. Pero el chico ya no estaba, y solo quedaba la tumba, el peso del nombre de su padre, y la creciente sensación de que algo mucho más grande de lo que comprendía se desplegaba ante él. Volvió a la tumba, con el corazón apesadumbrado por el peso de sus pensamientos sin resolver, pero ahora, en la silenciosa secuela del encuentro, una pregunta persistía en su mente. ¿Quién era ese chico y qué sabía del pasado de su padre que pudiera desentrañar todo lo que Damien creía saber? Damien regresó lentamente a la tumba, con la mente aún dándole vueltas por el extraño encuentro con el chico. No podía explicar por qué lo había perturbado tanto, pero algo en el niño, su calma, su mirada perspicaz, había tocado una fibra muy profunda en su interior. Damien había pensado que visitar la tumba de su padre le traería algo de paz, un pequeño momento de cierre. En cambio, había abierto una puerta a la confusión y la inquietud, una puerta que no estaba seguro de estar listo para cruzar. La imagen del rostro serio del chico persistía en sus pensamientos como una frase inconclusa, y se encontró volviendo a la misma pregunta. ¿Quién era? Sacudió la cabeza como para aclarar sus pensamientos, pero fue inútil. Seguían dando vueltas. La mirada de Damien volvió a la lápida, las letras del nombre de su padre claramente visibles contra la piedra gris. El peso abrumador de su dolor volvió a arremeter, más fuerte que antes. Por un momento, consideró irse, alejarse de la tumba
y del dolor que parecía aferrarse a él como una sombra. Había intentado tantas veces escapar de él, adormecerlo, enterrarlo bajo capas de reuniones y estrategias corporativas, pero nunca funcionó. No podía escapar del vacío. La muerte de su padre, los años de tensa distancia entre ellos, habían dejado una huella imborrable en su alma. No era solo el negocio que había heredado, eran las expectativas tácitas, la carga de un legado que no estaba seguro de poder llevar, o incluso de querer seguir llevando. El teléfono de Damien vibró en su bolsillo, rompiendo el silencio. Lo sacó. Vio un correo electrónico de su asistente y lo apartó sin mirarlo 2 veces. Se suponía que las distracciones, el trabajo, las exigencias de la empresa, el torrente interminable de llamadas y mensajes, los sacarían de aquel lugar oscuro, pero solo lograron hundirlo aún más. Llevaba años enfrascado en los negocios, usándolos como escudo contra la vulnerabilidad que no sabía cómo afrontar. En cierto modo, había funcionado. Pero allí, frente a la tumba de su padre, Damien sentía el peso de todo. La pesadez de una vida dedicada a intentar vivir a la altura de los ideales de otro. El aire parecía espesarse. Las nubes se agolpaban en una masa oscura y opresiva. La mirada de Damien volvió a posarse en el chico, que había regresado al pie de la tumba, sentado en la misma posición, como si nada hubiera cambiado. No se había movido, y sin embargo, algo en su forma de sentarse parecía atraerlo de vuelta. Había algo cautivador en él, algo que atraía a Damien hacia él con un hilo invisible. Era un niño, y sin embargo, en su quietud, en la serena firmeza de su postura, había una madurez que Damien no podía ignorar. Con un suspiro, Damien se puso a caminar antes de que su mente pudiera comprenderlo por completo. No estaba seguro de lo que hacía. Solo intentaba dar sentido a la extraña interacción que habían compartido, ¿o había algo más? Se acercó al chico lentamente, casi con cautela, como si no supiera qué descubriría al acercarse. Cuanto más se acercaba, más sentía una extraña sensación de reconocimiento, aunque no lograba identificarla. Los ojos oscuros del chico, tan intensos, parecían medirlo, estudiándolo de una manera que hizo que Damien se sintiera extrañamente vulnerable. «Oye», empezó Damien con la voz más baja, sin saber cómo empezar. El chico no lo reconoció de inmediato, pero Damien sintió que su atención se dirigía hacia él. No hubo una respuesta inmediata, ninguna mirada rápida, solo una quietud serena y deliberada. Era como si el chico lo hubiera estado esperando, y Damien acabara de alcanzarlo. «Parece que sabes mucho sobre mí», continuó Damien, con las palabras suspendidas en el aire entre ellos. «Más que la mayoría de la gente». Los ojos del chico se posaron en él, encontrando su mirada con una intensidad que le provocó un escalofrío en la espalda. Había algo en esos ojos, algo profundo, algo de conocimiento, que Damien no podía comprender del todo. Parpadeó una vez, y entonces llegó su voz, suave pero firme, como un eco lejano. «Tu padre», dijo el chico, haciendo una breve pausa. Sus palabras parecían tener un peso que desmentía su edad. Era un hombre de muchas promesas. Damien frunció el ceño, con el corazón latiendo con fuerza. No se lo esperaba. «¿Qué quieres decir?», Component Placement preguntó, intentando controlar la respiración. El chico ladeó ligeramente la cabeza, sin apartar la mirada. «Se hicieron tratos, se prometieron cosas, mucho antes de que nacieras», dijo, con palabras deliberadas, casi crípticas. «Cosas que no se terminaron. Cosas que ahora te tocan a ti». La mente de Damien daba vueltas. ¿De qué hablaba este chico? Nunca había oído a su padre hablar de promesas, tratos, ni de ningún tipo de asuntos pendientes. Harrison Gray había sido un hombre de acción, de resultados. No dejaba cabos sueltos, no si podía evitarlo. «No entiendo», admitió Damien, con la voz apenas por encima de un susurro. Sintió un escalofrío correr por sus venas, una inquietud que crecía en su interior y que no podía evitar. La mirada del chico se suavizó un poco. Un destello de algo parecido a la compasión brilló en su mirada antes de volver a hablar, en voz más baja esta vez, como si compartiera algo que solo Damien debía oír. «Tu padre me hizo una promesa, y ahora que se ha ido». El chico se quedó callado, como si dejara que las palabras no pronunciadas llenaran el vacío entre ellos. A Damien se le aceleró el pulso. Su padre nunca le había hecho promesas, y menos a una familia que ni siquiera conocía,
Observó el rostro del chico, desesperado por alguna explicación, pero cuanto más lo miraba, más sentía que estaba ante el abismo de algo que no podía comprender. ¿Qué sabes de mi padre?, preguntó Damien con la voz tensa entre miedo y frustración. La calma del chico solo acentuó su inquietud. Había algo en su presencia que parecía extenderse más allá de este momento, más allá de este lugar, como si fuera el mensajero de algo mucho más oscuro, mucho más profundo de lo que Damien jamás hubiera imaginado. El chico finalmente volvió a hablar. Sus palabras cortaron el silencio como una cuchilla. Hay cosas sobre Harrison Gray que desconoces, cosas que podrían arruinar todo lo que has construido. Su voz contenía una tranquila certeza, una confianza inquietante que le provocó un escalofrío en los huesos. Damien se quedó paralizado, con la mente dando vueltas. ¿Cómo podía este niño que parecía no ser más que un extraño, saber cosas sobre su padre que nadie más sabía? Damien había pasado toda su vida intentando comprender a su padre, desentrañar las capas de su fría y ambiciosa personalidad. Y sin embargo, allí estaba este chico, ofreciendo palabras crípticas que parecían insinuar una historia secreta de la que nunca había sido consciente. Aiden lo miró entonces. Sus ojos se encontraron con los de Damien con una intensidad inquietante. «Las promesas que hizo tu padre se cumplirán», dijo en voz baja e inquebrantable, casi profética. «Y tendrás que decidir qué tipo de hombre quieres ser. ¿Terminarás lo que él empezó?» Damien se quedó allí, completamente inmóvil, con el peso de las palabras del chico azotándolo como un maremoto. Sentía el corazón latirle con fuerza en el pecho. El aire a su alrededor se espesaba por la tensión. Abrió la boca para responder, para exigir respuestas, pero antes de que pudiera hablar, Aiden se giró, con movimientos fluidos y tranquilos, como si hubiera dicho todo lo que necesitaba decir. El chico comenzó a alejarse, su pequeña figura perdiéndose en la distancia, engulléndolo las sombras del cementerio. «¡Espera!», gritó Damien con voz desesperada, pero el chico no se detuvo, no se dio la vuelta. Aiden simplemente siguió caminando, desapareciendo en la distancia como un fantasma, dejando a Damien allí de pie, con los pensamientos dispersos, la mente dando vueltas por el críptico mensaje que el chico le había dejado. Las palabras resonaron en la mente de Damien, cada vez más fuertes, y sintió un miedo frío y profundo calarle los huesos. Había cosas sobre su padre que desconocía, cosas que podrían desentrañar todo por lo que había trabajado, y se le estaba acabando el tiempo para averiguarlo todo. Solo en el cementerio, Damien sintió el peso de lo desconocido oprimiéndolo. Los días posteriores a su encuentro con Aiden fueron como una niebla para Damien. Las palabras del chico se habían grabado en su mente, asentándose allí como un eco persistente que no podía quitarse de encima. Cada momento que pasaba, cada pensamiento fugaz, estaba teñido por esa inquietante declaración. Hay cosas sobre Harrison Gray que no sabes. Damien había intentado dejarlo de lado, centrarse en su trabajo, sumergirse en las interminables reuniones y decisiones corporativas que mantenían su imperio en marcha. Pero el peso de las palabras lo carcomía, se negaba a soltarlo. La muerte de su padre había dejado un vacío, un abismo que había pasado años intentando llenar con poder, éxito y prestigio. Sin embargo, cuanto más profundizaba en su propia vida, más se daba cuenta de que el fundamento de todo, el legado de su padre, la esencia misma de todo por lo que había trabajado, se basaba en una mentira. Damien se encontró buscando obsesivamente entre viejos archivos, registros financieros y documentos ocultos en los vastos archivos del patrimonio de su padre. Sus dedos hojeaban los papeles como un hombre en busca de salvación, desesperado por descubrir algo que pudiera validar el mundo que se había construido. Pensó, tal vez, que si pudiera encontrar una sola prueba de que el legado de su padre era tan noble como él creía, lo justificaría todo. Haría que el dolor de los años pasados, la relación tensa, los intentos fallidos de aprobación fueran de alguna manera soportables. Pero cuanto más indagaba, más comenzaba a desentrañar un tapiz de engaños que parecía remontarse a décadas atrás. Damien se topó con una serie de contratos antiguos, algunos tan descoloridos que apenas parecían los documentos que alguna vez fueron. Al leer la jerga legal y financiera, comenzó a surgir un patrón, uno de manipulación, de explotación. Su padre, el hombre al que Damien idolatraba,
Había construido su imperio no basándose en la integridad, sino en doblegar el sistema a su voluntad, aprovechándose de los débiles y vulnerables. Había registros de trabajadores mal pagados, de comunidades desplazadas en aras de negocios lucrativos. Ocultas en la letra pequeña, se encontraban referencias a adquisiciones de tierras a familias empobrecidas, que habían sido obligadas a vender por una fracción de su valor. Cuanto más descubría Damien, más comprendía que el éxito de su padre se había logrado a costa de otros, a menudo aquellos que no tenían voz ni poder para oponerse a la maquinaria corporativa que Harrison Gray había construido. Un archivo en particular llamó la atención de Damien. Era un informe detallado sobre una serie de transacciones de tierras en una zona remota del país, donde el padre de Aiden había sido un activo manifestante. El documento describía cómo Harrison Gray había orquestado la adquisición de tierras valiosas de familias en dificultades, cerrando tratos mediante vacíos legales e intimidación. Damien no había oído nada al respecto antes. Su padre siempre había hablado de sus labores filantrópicas, de su compromiso por hacer del mundo un lugar mejor. Pero aquí, en blanco y negro, estaba la prueba de lo contrario. Resultó que el padre de Aiden había sido uno de los primeros en denunciar estas prácticas. Había intentado exponer la corrupción, la explotación que silenciosamente sustentaba el imperio de su padre. Pero antes de que pudiera avanzar, había desaparecido, sin cuerpo, sin explicación, solo silencio. La comprensión golpeó a Damien como un puñetazo en el estómago. Su padre había participado en silenciar a quienes se atrevieron a desafiarlo, a quienes amenazaban el imperio que con tanto esmero había construido. El padre de Aiden había sido una de esas personas. Había luchado por la justicia, y por sus esfuerzos había sido borrado. La injusticia despertó algo en lo más profundo de Damien, algo que había estado latente durante demasiado tiempo. Las palabras del chico resonaron en su mente una vez más. Tu padre me hizo una promesa, y ahora que se ha ido, es tu turno. La obsesión de Damien por descubrir la verdad se hacía más fuerte cada día. Ya no podía detenerse. Ya no podía ignorarla. La culpa de saber lo que había hecho su padre, la constatación de que su éxito se había basado en el sufrimiento ajeno, lo consumían. Examinó minuciosamente los registros. Se reunió con antiguos empleados y buscó a denunciantes que habían permanecido silenciados durante mucho tiempo. Cada conversación, cada descubrimiento, socavaba la imagen que se había construido de su padre, la figura imponente e infalible que siempre le había parecido intocable, un símbolo de fuerza y éxito. La verdad, sin embargo, era mucho más oscura. Cuanto más aprendía, más comenzaba a cuestionar todo lo que había creído sobre su propia vida. Había pasado tanto tiempo viviendo a la sombra de su padre, intentando demostrar que era digno del imperio que había heredado. Pero ¿y si toda su vida era una mentira? ¿Y si todo por lo que había trabajado, todo en lo que se había convertido, se había construido sobre el sufrimiento de personas como el padre de Aiden, sobre el dolor de familias desplazadas por la avaricia y la manipulación? Damien sintió el peso de esta revelación oprimiéndolo como una fuerza física, aplastándolo bajo su enormidad. Ya no se trataba solo del negocio. No se trataba solo de la riqueza, el poder o el legado. Se trataba de justicia, de corregir los errores cometidos, de honrar la memoria de aquellos que habían sido silenciados. Damien había pasado años ocultándose de la verdad, construyendo su vida sobre los cimientos de un mito. Ahora ese mito se desmoronaba ante él, y ya no podía ignorar la verdad que yacía bajo él. La ira que bullía en su interior no era solo por las personas a las que su padre había perjudicado, sino por sí mismo. Por cegarse a la verdad, por esconderse tras la fachada del éxito y la riqueza, por permitir que el sistema que su padre había construido prosperara sin control. Damien sabía que no podía dejarlo pasar. No podía dejar que el legado de su padre permaneciera impune. La verdad necesitaba ser expuesta, sin importar el costo. Pero, ¿a dónde conduciría? ¿Qué sucedería cuando se revelara la magnitud de las acciones de su padre? ¿Podría seguir siendo el hombre que creía ser o estaba destinado a convertirse en algo completamente distinto, algo que temía? Damien comprendió que la respuesta estaba en sus manos. Ya no podía ignorar el pasado. Ya no podía esconderse tras el legado de un hombre que había hecho tanto daño. Si quería enmendar el daño, si quería restaurar el honor de su nombre, tenía que afrontar la verdad sin rodeos.
No podía cambiar lo que había hecho, pero sí lo que vendría después. La culpa que lo había agobiado durante tanto tiempo empezó a cambiar, transformándose en algo más urgente, más poderoso. Ya no se trataba de redención para sí mismo. Se trataba de buscar justicia para las personas a las que su padre había perjudicado. Y quizás, al hacerlo, podría empezar a hacer las paces con el hombre al que siempre le había costado comprender. Damien sintió que un nuevo propósito crecía en su interior, uno que llenaba el vacío donde antes se encontraban las expectativas de su padre. Ya no se trataba de cumplir la promesa que le había hecho su padre, sino de asegurarse de que se mantuviera, no para la élite adinerada, sino para quienes habían sido aplastados bajo el peso de todo aquello. La verdad saldría a la luz, y Damien sería quien la descubriera. Y cuando lo hiciera, no huiría de ella. Se mantendría firme, sin importar el costo. El peso de los pecados de su padre había recaído sobre él, y ahora era su responsabilidad llevarlos. La pregunta era, ¿podría soportar ese peso o también lo aplastaría a él? Con el paso de las horas, Damien tomó una decisión. Lo averiguaría todo. Buscaría la verdad sin importar a dónde lo llevara y haría todo lo posible por enmendar las cosas. La búsqueda de la redención había comenzado y no había vuelta atrás. Damien regresó al cementerio mientras el sol se ponía en el cielo, proyectando largas sombras sobre el panteón. El día se sentía cargado de palabras no dichas, una tensión palpable en el aire, como si la tierra misma esperara que algo sucediera. Había regresado, no solo a la tumba de su padre, sino para enfrentarse a la implacable verdad que había desentrañado toda su vida. Mientras caminaba hacia la lápida familiar, vio a Aiden una vez más, sentado en silencio al borde de la tumba. Esta vez, no había miedo ni confusión en el pecho de Damien, solo una firme determinación. Había venido buscando algo, un cierre, tal vez, o tal vez la claridad que lo había eludido durante tanto tiempo. Necesitaba entender por qué este chico, este niño, había sido el catalizador de la tormenta que había destrozado su mundo cuidadosamente construido. En cuanto Damien se acercó, Aiden levantó la vista. Su expresión era tan tranquila como siempre, pero había algo en sus ojos, algo que sugería que había estado esperando este momento, que Damien finalmente comprendiera lo que se le presentaba. El chico no habló de inmediato, dejando que el silencio flotara entre ellos como una invitación tácita. Damien respiró hondo, intentando serenarse, pero el peso de sus emociones amenazaba con abrumarlo. Había llegado a ese momento para afrontar el legado que lo había atado, para afrontar los pecados de su padre que apenas comenzaba a comprender. Era la verdad, y nada más que la verdad, lo que necesitaba ahora. Mientras estaban allí, uno al lado del otro, el viento arreció, agitando las hojas de los árboles que los rodeaban. Aiden habló, con voz baja pero clara. Había una profundidad en ella, una sabiduría ancestral que parecía inapropiada para su edad, y por un instante, Damien sintió como si el niño pudiera ver a través de él, a través del hombre en el que había intentado convertirse, a través de los muros que había construido para mantener a raya la verdad. Los pecados del padre son pesados, dijo Aiden en voz baja. Pero es el hijo quien debe decidir si cargar con ellos o dejarlos atrás. A Damien se le encogió el pecho. Había oído esas palabras antes, en los susurros de su mente mientras desentrañaba los secretos del legado de su padre. En el fondo, sabía que este momento era inevitable, que ya no podía huir de la verdad. El imperio de su padre, su imperio, se había construido sobre las espaldas destrozadas de quienes no tenían voz, y cuanto más descubría Damien, más comprendía lo profunda que era la podredumbre. El padre de Aiden había sido silenciado por intentar exponerla, y Damien había sido cómplice de permitir que continuara. La decisión que tenía ante sí era angustiosa. Podía seguir viviendo a la sombra de su padre, conservando la riqueza y el poder que tan alto precio le había costado. Podía proteger el nombre de Harrison Gray, esconder el pasado bajo la alfombra y convencerse de que solo eran negocios. Así funcionaba el mundo. O podía arriesgarlo todo, la fortuna, el imperio, su propia identidad, para exponer la corrupción y hacer justicia a los agraviados. El camino de la verdad estaba plagado de peligros, y sabía que le costaría mucho más de lo que podía soportar. Pero el camino de la negación ya le había costado la paz, la conciencia y el futuro. La mirada de Aiden no vaciló al mirar a Damien,
como si el chico supiera exactamente lo que le rondaba por la cabeza. Las palabras que siguieron llegaron con una serena firmeza, como si fueran a la vez una pregunta y una respuesta. La cuestión no es si puedes permitirte perderlo todo, dijo Aiden, sino si puedes permitirte conservarlo. Por un momento, Damien quedó paralizado por el peso de la decisión. El mundo que había construido durante años, el legado que había heredado, todo parecía pender de un hilo. Pero entonces, algo cambió en su interior, algo que había estado latente durante tanto tiempo, enterrado bajo capas de miedo y instinto de supervivencia. Fue una comprensión, lenta pero constante, de que el camino a seguir no era el del sacrificio por la pérdida, sino el de la redención. Ya no podía vivir a la sombra de su padre. Ya no podía fingir que todo lo que había logrado era puro, cuando había estado manchado por la corrupción. Tenía el poder de cambiar la narrativa, de reescribir la historia del legado de Harrison Gray, y al hacerlo, podría forjar un futuro que fuera verdaderamente suyo. Sin decir nada más, Damien metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó su teléfono. Sus dedos temblaban levemente al empezar a escribir, a hacer llamadas, a enviar mensajes, poniendo en marcha el proceso que expondría los males ocultos, la explotación y la injusticia que su padre había infligido a tantos. No iba a ser fácil, sería doloroso, y le costaría mucho más de lo que jamás imaginó. Pero allí, junto a Aiden, con la tumba de su padre a la distancia, sintió una sensación de libertad que lo había eludido durante tanto tiempo. El peso de la expectativa finalmente se había liberado de sus hombros. Cuando volvió a mirar a Aiden, el niño asintió, como si hubiera sabido desde el principio que ese era el camino que Damien elegiría. No había juicio en los ojos del niño, solo una silenciosa comprensión. Los pecados del padre podían ser perdonados, pero solo si el hijo estaba dispuesto a afrontarlos, a buscar la redención. Y por primera vez en su vida, Damien estaba listo para hacer precisamente eso. Se detuvo ante la tumba de su padre, con la fría piedra bajo sus pies, y sintió el peso de su decisión asentarse en su pecho. Había tomado la decisión. No se trataba solo de afrontar la verdad, sino de aceptar la responsabilidad que conllevaba. La historia de su vida, la vida de Harrison Gray, ya no era una historia de éxito a cualquier precio. Era una historia de justicia, de responsabilidad, de defender lo correcto, incluso cuando el precio era alto. Y allí, finalmente libre de las cadenas del legado de su padre, Damien se juró a sí mismo, a la memoria del padre de Aiden y al mundo. Ya no viviría a la sombra de una mentira. Saldría a la luz de la verdad, sin importar a dónde lo llevara. Y en ese momento, Damien Gray supo que, por primera vez, era verdaderamente libre.